Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a examinar de cerca un concepto que nos rodea, que está siempre ahí, pero que a menudo entendemos mal, ¿no? El ego. Eso es. Nos vamos a guiar sobre todo por el libro El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, pero también con otras ideas, otras fuentes que analizan un poco su impacto. Efectivamente. La idea es, desentrañar qué es realmente el ego. Cómo influye en lo que queremos conseguir, en nuestros éxitos, también en los fracasos. Y sobre todo, qué herramientas tenemos para gestionarlo. Para que no se convierta en un obstáculo, ¿no? Viene. Ni en lo personal ni en lo profesional. Justo. Que no nos frene. Perfecto. Pues vamos a ello. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cómo definen las fuentes esto del ego? Mencionan cosas como, creencia insana en nuestra propia importancia. O esa imagen del niño petulante interior. Suena un poco fuerte. Sí, son formas de describirlo. Se refiere a la arrogancia, ¿sabes? A la ambición un poco egocéntrica. Esa necesidad de sentirnos, superiores o más reconocidos de lo que quizá es razonable. O sea, no hablamos solo del típico ególatra de película. No, para nada. Es una tendencia mucho más sutil, a menudo. Una que distorsiona cómo vemos la realidad y a nosotros mismos. Es como esa vocecilla interna que nos dice, ¿eres mejor de lo que realmente eres? O ¿te mereces esto ya? Y eso impide conectar de forma honesta con el mundo, entiendo. Exacto. Nos pone un filtro. Vale. Y el título de Holiday es directo. El enemigo. ¿Por qué tan categórico? ¿Cómo nos afecta negativamente en esas fases que comentabas? Aspiración, éxito y fracaso. Pues es que su influencia se cuela en todas, de verdad. Por ejemplo, al aspirar a algo nuevo, el ego puede bloquear el aprendizaje. Lo que decía Epicteto, ¿no? Que es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Justo eso. Y además, nos tienta a hablar mucho de nuestros planes, de lo que vamos a hacer, en lugar de ponernos a hacerlos. Y eso, claro, debilita la acción. Te quita energía para la tarea real. Exacto. Y genera una visión un poco inflada de lo que podemos hacer. Nos vuelve impacientes. Ahí entra esa disyuntiva clave de John Boyd que mencionan. ¿Queremos ser alguien? ¿Buscar el estatus, el reconocimiento? O queremos hacer algo, ¿no? Enfocarnos en el propósito. Pues el ego nos empuja sin duda a querer ser. Ahí está la trampa inicial. Entendido. Y si llega el éxito, uno pensaría que ahí ya, que el ego igual se calma. Pues yo diría que puede ser incluso peor, más peligroso. Sí. Sí, porque nos lleva a la complacencia, a pensar, ya está, ya ha llegado, soy un producto terminado. Y ahí es cuando se pierde la humildad, la objetividad para seguir aprendiendo o viendo los peligros. ¿Te crees infalible, quizá? Algo así. Te puedes empezar a sentir superior, desconectarte del propósito real, de esa eucimia de los estoicos, esa tranquilidad de saber que vas por buen camino. Y el exceso de confianza lleva a errores graves. Mencionan el caso de Howard Hughes, ¿verdad? Como un ejemplo de cómo el ego puede, torcer los triunfos. Sí, es un ejemplo clásico de cómo el éxito mal gestionado por el ego puede acabar en desastre. Por eso es vital, dicen, seguir siendo estudiante. Siempre. Incluso en la cima. Qué importante eso de seguir siendo estudiante, me lo apunto. ¿Y en la otra cara de la moneda? ¿En el fracaso? En el fracaso el ego es un muro. Dificulta muchísimo la recuperación. ¿Por qué? Porque nos empuja a buscar culpables fuera. No fue mi culpa, fue de X, de Y. Nos puede volver paranoicos, ¿sabes? Y nos ciega. Impide esa introspección que necesitas para aprender de verdad del error. Claro. Y lo peor, yo creo, es que ata nuestra identidad al resultado. O sea, si mi proyecto fracasa, yo soy un fracaso. Qué duro eso. Y eso te impide hacer lo único que realmente funciona, según las fuentes. Volver a la acción, aprender y seguir. La resiliencia necesita que separemos nuestro valor como persona del resultado concreto de algo. Tiene todo el sentido. ¿Y esta dificultad para gestionar el fracaso o esa ceguera en el éxito? Cuando eso lo vemos en líderes, en empresas, las consecuencias pueden ser enormes, ¿no? Totalmente. Un líder dominado por el ego o una cultura de empresa donde prime eso es destructivo
impide escuchar de verdad, bloquea el feedback útil, distorsiona la realidad del mercado o del equipo. Se toman malas decisiones, supongo. Malas decisiones, se corrompe el propósito, se empieza a valorar más lo superficial, el orgullo, el poder, la codicia, como decía Boyd en sus ejemplos militares, que lo importante, que podría ser el deber, el honor o el propósito real de la empresa. O sea que para un líder, el primer trabajo es con su propio ego. Sin duda. Combatir primero el propio ego para poder liderar bien. La arrogancia, la necesidad constante de validación, todo eso torpedea la toma de decisiones y la colaboración dentro del equipo. Visto así, el panorama es, bueno, un poco retador, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias proponen las fuentes para manejar a este enemigo interno? Pues las claves giran sobre todo en torno a la conciencia y la disciplina. No hay fórmulas mágicas, ¿eh? Ya, me imagino. Primero, insisten mucho en la humildad constante. Mantener esa mentalidad de estudiante de la que hablábamos. Reconocer que siempre hay más que aprender. Vale, humildad activa. ¿Qué más? Segundo, enfocarse en hacer, en el trabajo en sí, en el propósito. Priorizar eso sobre el reconocimiento, el estatus, el aplauso. ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Es mi ego el que habla? ¿Cuestionar nuestras motivaciones reales? Ser un poco detective de uno mismo, ¿no? Algo así, sí. Y luego, claro, la resiliencia. Ver el fracaso como lo que es, una fuente de aprendizaje, no una etiqueta que te define. Aprender y seguir. Y supongo que disciplina para no caer en la gratificación inmediata que busca el ego. Fundamental. Disciplina y visión a largo plazo. Y añadiría dos cosas más que mencionan. Mantener la mente abierta, estar receptivo a otras perspectivas y practicar la gratitud. La gratitud. ¿Cómo ayuda eso con el ego? Pues porque valorar lo que ya se tiene reduce esa necesidad insaciable de más, de reconocimiento externo, de comparación constante que tanto alimenta al ego. Te ancla un poco más a la realidad. Entiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, diríamos que el ego es como una sombra, ¿no? Siempre está ahí, pero podemos aprender a gestionarla. Exacto. No se trata de eliminarlo, que es imposible y quizá ni deseable del todo, sino de gestionarlo activamente. Cultivando la humildad, la autoconciencia, manteniéndonos fieles al propósito, más allá de las apariencias. Esa es la clave. Y quizá, como reflexión final, para quienes nos escuchan, podría ser útil preguntarse algo, ¿no? A ver. Pues, ¿en qué aspecto de mi vida ahora mismo, ya sea el trabajo, las relaciones, algún proyecto personal, podría estar, sin darme cuenta, tomando decisiones más basadas en el ego que en mis valores reales o en el propósito que digo perseguir? Buena pregunta. Esa necesidad de tener razón, de que me reconozcan, el miedo a parecer débil. Exacto. Manda el ego, mandan mis principios. Hacerse esa pregunta de vez en cuando con honestidad creo que es fundamental. Un chequeo regular. Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por este análisis tan necesario. Gracias a ti. Un placer como siempre.